La Noche Europea de los Investigadores es un proyecto europeo y quiere incidir en todas las misiones estratégicas de la Unión Europea, que una de ellas es el cáncer. Hoy tenemos la suerte de contar con nosotros a uno de los mayores expertos que tiene la Universidad de Extremadura en investigación del cáncer, que es Pedro Fernández Salguero, y mañana tendremos una jornada divulgativa en los institutos universitarios de investigación, en el que también está Jaime Cuerda también y todo el equipo del grupo de investigación Biología Molecular del Cáncer, con los alumnos del Instituto de Roca de la Sierra. Entonces, bueno, pues ya sin más dilación voy a presentar a nuestro ponente de hoy, que como ya os he dicho es Pedro Fernández Salguero, que es catedrático de Bioquímica y Biología Molecular en la Universidad de Extremadura, imparte docencia en el grado de Biología y en el máster universitario de Biotecnología Avanzada. Llevó a cabo su estancia postdoctoral durante 6 años en el International Cancer Institute en Estados Unidos, donde además, fruto de su investigación, es autor de varias patentes que están todavía en vigor de diagnóstico clínico. Dirige el grupo de investigación Biología Molecular del Cáncer en la Universidad de Extremadura. Ha ejercido de gestor, colaborador del Plan Estatal de Biomedicina del Ministerio de Ciencia y, bueno, hasta hace muy poquito ha sido vicerrector de Investigación y Transferencia en la Universidad de Extremadura y ahora es nuestro rector. Así que, Pedro, que nos va a hablar de los nuevos avances en terapias, en investigación, en diagnóstico del cáncer. Todo. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Marta. ¿Está activado ya el micrófono? Sí. Muchas gracias por la presentación. Es un placer estar aquí para hablar del tema de investigación del Grupo de Biología Molecular del Cáncer, en el que, como su nombre indica, pues trabajamos principalmente en aspectos moleculares de cáncer. Entonces la charla va a estar un poco dividida. Primero una brevísima introducción acerca de epidemiología, porque veamos un poco por dónde andan los números de incidencia de la enfermedad de manera global. Después una cosa muy breve sobre aspectos básicos moleculares del cáncer, sin entrar tampoco en un detalle excesivamente complicado. Y después vamos a ver un poquito nuevos métodos diagnósticos y pronósticos y sobre todo nuevas terapias que se están utilizando ahora con el fin sobre todo de aumentar la eficiencia y la especificidad del tratamiento. Y en lugar de tratar la enfermedad o tratar cada tipo de tumor de igual manera en todos los pacientes, que se trate de manera específica. La idea final, ya la comentaremos, sería lo que se pretende en el largo plazo, sería tratar a cada paciente como un cáncer diferente de cualquier otro paciente de cualquier otro tipo de cáncer. Bien, rápidamente, estos dos son datos de la Sociedad Española de Oncología Médica del 19, se está elaborando ahora el informe del 21, pero aún no he tenido acceso. Básicamente, si hacemos una proyección de cuál sería la tasa de incidencia de cáncer, nuevos casos por año, alrededor del año 2040, pues estaríamos aproximadamente en 25 millones de casos a nivel mundial. Y si analizamos tipos de cánceres y cuáles son los más frecuentes en el mundo, pues los más frecuentes son, como podréis imaginar, una cosa bastante intuitiva, pues en el caso de las mujeres el cáncer de mama, que tiene aproximadamente una incidencia del 12%, y en el caso del hombre como una tasa global de como del 7,1% del total de número de casos que se registran. Si miramos en España y distinguimos por género y desagregamos los datos, pues en el caso de hombres la tasa global de cáncer es superior a la tasa global de mujeres, y en hombres el más frecuente sigue siendo próstata y en mujeres sigue siendo el más frecuente cáncer de mama. Esto visto de otra manera, si ahora cogemos los números globales, en España el cáncer de mama es aproximadamente el 17% de todos los tipos, el cáncer de próstata en humanos viene siendo el 14% de todos los tipos. Y si ahora los desagregamos en hombres y mujeres, pues de nuevo en el caso de hombres la próstata es casi el 26% y en el caso de las mujeres casi el 36% de todos los cánceres son de mama. La incidencia global, de nuevo, pues en el caso de hombres la incidencia global es mayor que en el caso de mujeres, y la evolución en estos años, que son años ya antiguos, pero la evolución se mantiene, que hay una ligera tendencia hacia el incremento. La buena noticia
con las nuevas terapias y los nuevos métodos diagnósticos y pronósticos que se producen es que si miramos, como digo, son datos antiguos, pero la tendencia se mantiene. Ha habido un repunte y en el caso de hombres la tendencia en la tasa global de cáncer es a disminuir y en las mujeres la tendencia en la tasa de cáncer y la mortalidad es a disminuir. Y lo mismo sucede en el caso si comparamos casos, o sea, número de diagnósticos con respecto a la supervivencia. Pues en España estamos aproximadamente en la zona alta de la tabla de supervivencia dentro de Europa. Veis que estamos solo un poquito por debajo del Reino Unido, de Francia, y tenemos una tasa de supervivencia con respecto a incidencia mayor a la de otros países de Europa. De forma que, en términos generales, digamos que la incidencia del cáncer en España, tanto global como desagregada por géneros o desagregada por tipo de cáncer, pues estamos aproximadamente igual que la media de los países de nuestro entorno. Cuestiones básicas de cáncer, que muchas veces no se conoce totalmente la enfermedad y siempre se dice, ¿y cómo es que no se cura? ¿Y cómo es que no se mejora? ¿Y por qué se siguen muriendo muchas personas de cáncer? Es que es una enfermedad bastante compleja. Y es bastante compleja porque si nosotros hacemos una estimación, claro, nadie les ha contado, ¿no? Pero si hacemos una estimación de cuántas células tiene un ser humano de tamaño medio y de peso medio, pues un ser humano estándar, digamos, tiene aproximadamente 50 billones de células. Tenemos aproximadamente 50 billones de células, que es un buen número de células. Todos esos 50 billones de células, sin excepción, tienen que controlar un proceso que el nombre da igual, tampoco hay que preocuparse por el nombre, se llama ciclo celular, que finalmente lo que conduce es a que la célula se divida. A partir de una célula se llevan a cabo una serie de etapas y resultado de ese proceso salen 2 células. ¿Vale? Bien. Y este proceso lo tienen que cumplir y lo tienen que ejecutar de manera correcta y de manera precisa cada uno de esos 50 billones de células. La cosa se complica un poco más porque no es que haya muchas células, es que luego cada tipo de célula lleva a cabo este proceso más frecuentemente o menos frecuentemente. Por ejemplo, en médula ósea, cuya función es principalmente producir células del sistema inmune, células de la serie blanca, linfocitos o células de la serie roja, este proceso se está dando prácticamente de manera continua, porque el oficio que tiene la médula ósea es producir células que cuando envejecen se mueren. Pues en la médula ósea este ciclo está permanentemente funcionando, porque cada célula tiene que dar 2 para que a su vez esas células se vayan al sistema inmune. Con lo cual, las células de la médula ósea tienen que saber controlar esto de forma fisiológica, de forma normal, siempre, porque esa es la función de esa célula. En otras se da también, pero menos frecuentemente. Por ejemplo, las células que recubren el epitelio del intestino, que se van descamando y se van liberando, también tienen que controlar este ciclo, solo que lo hacen de una forma mucho más lenta, por ejemplo, una vez cada pocos días, en lugar de siempre, pues una vez cada pocos días, con lo cual estas células, este ciclo lo tienen que tener parado durante un cierto tiempo y cuando se tienen que dividir, lo activan, se divide la célula y una de las células sustituye a la célula que se perdió porque muere y se descama. En otros tejidos también se produce, pero todavía menos frecuentemente. Por ejemplo, en hígado, los hepatocitos del hígado se dividen cuando alguno de los que están alrededor se muere, porque se muere por senescencia o se muere por una patología, se crea un hueco, digamos, por decirlo así, y una de esas células se divide y digamos que recupera la que desapareció. Y eso pasa en el hígado pues aproximadamente una vez cada 30 días. O cada 30 y pocos días, o sea, todavía menos frecuentemente. Y después tenemos tejidos en los cuales nunca hay división celular. Por ejemplo, las neuronas cerebrales no se dividen, tienen este ciclo siempre parado. Luego este ciclo a veces está siempre funcionando como aquí, funciona pero menos como aquí, funciona mucho menos como en el hígado y nunca funciona como en una neurona. Y cada uno de esos 50 millones de células
En el sistema hematopoyético, esto es un vaso sanguíneo y veréis que las células por el vaso sanguíneo se mueven. ¿Por qué se mueven por el vaso sanguíneo? Porque lo que tienen que hacer es moverse. Ahí ves cómo se mueven las células por un vaso de la sangre, porque su función es moverse, se van de un sitio a otro, y esto también es un proceso normal. En el caso del cierre de heridas, pues pasa lo mismo. Cuando tenéis una herida, una de las cosas que pasa cuando os cortáis, os hacéis un corte en el dedo, es que se pierde tejido y hay dos procesos simultáneos. Las células de los bordes empiezan a dividirse, como habíamos visto antes, para rellenar hueco, y a su vez se mueven para rellenar hueco. Es decir, cada vez hay más células y se van moviendo. Esto lo podemos recapitular en el laboratorio y se pueden hacer experimentos como estos, que son sencillitos, no son nada de complicados. Esto que veis aquí, esto aquí son células que están creciendo en una superficie y lo que se hace es como lo que se llama una herida en placa. Es decir, suponeros que tenéis una placa que está totalmente cubierta de células y ahora hacéis en el medio un corte y hacéis como un canal en medio y quitáis las células ahí. ¿Qué pasa ahí? Pues que las células que se han quedado en el borde sienten que no hay nada alrededor y empiezan a proliferar y a moverse para cerrar. Pues eso es lo que pasa en la herida. De forma que si miráis aquí una herida artificial, veréis cómo las células del borde, ¿veis? Empiezan a dividir y empiezan a mover para rellenar el hueco, ¿no? ¿Veis cómo se van moviendo? Y si esto lo dejáis suficiente tiempo, pues acaban cerrando. Esto es normal, esto es lo que pasa justamente en una herida. ¿De acuerdo? Sin embargo, ¿qué pasa cuando una célula de un tumor pierde esa identidad que decíamos que le mantiene unida al resto de las células que hay ahí? Pues que se suelta y se va. Empieza a migrar de forma patológica, eso no es normal, ¿no? Pues eso es justamente lo que pasa cuando se produce una metástasis. Por ejemplo, si vosotros miráis qué sucede en un cáncer de mama, bueno, esto obviamente es un gráfico, pero si veis qué pasa en un cáncer de mama, pues en una mama normal, en unos alvéolos mamarios normales, las células están donde tienen que estar, en su sitio. Cuando se empieza a producir ya un proceso que inicia ese proceso patológico del principio, que se empieza a crecer aquello, pero todavía no es maligno, pues las células se empiezan un poco a acumular y empiezan a adoptar una estructura bastante poco fisiológica, y cuando este proceso continúa, cuando se produce ya un proceso ya ductal invasivo, estas zonas, estas barreras que mantienen las células controladas dentro de la estructura se rompen y las células que están ahí tumorales, que proceden de estas que se han transformado, empiezan a salir, empiezan a invadir, y estas células tienen la capacidad de meterse por el espacio que hay entre el tejido, entre lo que es la matriz del tejido, y se van a los vasos sanguíneos y acaban yéndose a otro sitio. De tal manera que realmente aquí lo importante es que, si aquí veis, por ejemplo, en este corte que se ve aquí un tumor, el tumor es esto, pero no es solo importante esa célula del tumor que tiene la capacidad de moverse, sino que es importante qué está rodeando a esa célula del tumor que tiene la capacidad de moverse. Luego aquí hay dos factores. Uno es el propio tumor, con las propias células del tumor, y otro, qué estructura tiene el tejido que rodea al tumor. Es decir, no es lo mismo que la célula, por poner un ejemplo, que pongáis unas células tumorales dentro de un bloque de granito, a que pongáis unas células tumorales dentro de una esponja. En un caso se van a mover mejor que en otro caso, y por tanto en un caso va a ser capaz de metastatizar otro tejido mejor que en otro caso. De tal manera que lo que se está estudiando ahora mucho es esa capacidad que tienen estas células tumorales para moverse. ¿De acuerdo? Y aquí veis, por ejemplo, esto es una microscopía electrónica, esto es una célula tumoral que en un ensayo en el cual se permite que las células entren por estos son como unos poros diminutos de pocas micras, son muy pequeños. Veis cómo esa célula que está ahí, esa célula se está moviendo de la parte de abajo a la parte de arriba y se acaba metiendo por ahí. ¿Vale? Luego depende de cómo de fácil tenga o de cuál sea la estructura del tejido que rodea el tumor,
la capacidad del tumor de migrar a otro órgano va a ser más fácil o más difícil. Y el entorno del tumor va a facilitar o no que esa célula tumoral se mueva. Y esto es importante porque si vosotros ponéis una serie de tumores frecuentes, colorectal, melanoma, próstata, pulmón, mama, ovario, útero, vejiga, glioma, y ahora preguntáis, ¿dónde es más frecuente que metastatice un cáncer colorectal? ¿A dónde va normalmente un cáncer colorectal? ¿O a dónde va normalmente un tumor de ovario? Pues si hacéis eso, y quiere salir esto, que ya es otra cosa, ahora hay que ir para atrás. Si preguntáis, ¿dónde metastatizan estos tumores? Pues fijaos, todos se van a hígado, con más frecuencia o menos. Es decir, el hígado es un sitio que a las células tumorales de otros órganos le gustan, le proporciona un entorno bueno. Entonces un cáncer colorectal pues se encuentra bien el hígado y se va para el hígado. Igual que se va a un cáncer de vejiga, pues también le gusta el hígado y se va para el hígado. Luego el hígado es un buen sitio hacia el cual otros tumores se van, porque le crea un entorno rico, metabólicamente bueno, y entonces pues se van para allá. ¿Qué otro órgano es bueno para metastatizar? Esto tarda un tiempo en salir. No sé, se ha quedado, no creo que se haya quedado pillado. Ha salido todo de buena. A ver si ahora se va para atrás. Ahí. Bueno, no sé, parece que se ha quedado aquí como... Ahora, por ejemplo, el pulmón también le gusta las metástasis. ¿Vale? Lógicamente no está porque el pulmón no se va a pulmón, porque ya está ahí. Pero pues también es un sitio, el pulmón también es un sitio al que metastatizan bastante los tumores, porque crea un entorno favorable y se van para allá las células. Esto yo no sé por qué tarda tanto. Vaya hombre. Bueno, ya lo dejamos así porque si no vamos a estar un rato aquí dándole vuelta. A ver. Aquí. Por ejemplo, el cerebro pues también es un sitio bueno para metastatizar. Veis, por ejemplo, que colorectal va poco a cerebro. No es frecuente. Vejiga tampoco es frecuente que vaya al cerebro. Por ejemplo, melanoma, pues va prácticamente a cualquier lado. Melanoma es terrible, es súper metastático. Eso se mueve a una rapidez tremenda. Lo mismo pasa con pulmón, se va prácticamente a todos sitios. Veis que hay diferencias. Por ejemplo, colorectal tampoco es frecuente que se vaya a hueso. No digo, esto no es absolutamente no, es que es lo frecuente, ¿no? Y sin embargo veis, por ejemplo, que los tumores cerebrales, los gliomas, los glioblastomas, los oligodendrogliomas, los astrocitomas, tienen una mortalidad altísima, son muy progresivos, crecen mucho, pero prácticamente no metastatizan. Prácticamente no se van a ningún sitio. Son tumores con un carácter maligno muy alto, crecen muy rápido, pero no son prácticamente nada metastáticos. Y no se sabe exactamente por qué. Porque digamos que tienen una capacidad de malignidad, pues no es muy diferente de melanoma. Y sin embargo no metastatizan. Y no es porque estén metidos en la cabeza, porque eso se va por los vasos sanguíneos a cualquier sitio, es porque no tienen capacidad de invadir el estroma y no tienen tanta capacidad de metástasis. ¿Vale? Diagnóstico y pronóstico. ¿Qué se está haciendo ahora? Y vamos un poco ya a la parte más de nuevas tecnologías. Pues ahora mismo lo que se está haciendo en prácticamente todos los países es ir a la base molecular genética del cáncer, intentar determinar cuáles son las mutaciones y las alteraciones genéticas que acaban conduciendo a que una célula se transforme en tumoral. Ya se ha hecho gran parte del estudio, prácticamente todo, el Consorcio Internacional del Genoma del Cáncer. Este consorcio es un consorcio multinacional en el cual se han secuenciado, se ha identificado cuál es la secuencia genética, por decirlo de alguna forma sencillita, cuál es la secuencia de los genes que la tienen que saber controlar eso. Cuándo se produce y de qué manera se produce. ¿Y por qué esto es importante? Pues esto es importante porque es que precisamente
Había quitado esto, pero bueno, parece que sea... Decía que esto es importante. ¿Por qué es importante? Pues porque la pérdida de ese control, la pérdida de esa capacidad de controlar cuándo una célula se divide y cuándo no se divide es precisamente la base de cualquier tipo de tumor, de cualquier tipo de persona y de cualquier fenotipo, digamos. Es decir, todos los cánceres surgen porque alguna célula en un tejido concreto dentro de esos 50 billones pierde este control. Y ahora veremos que eso lo que hace es que una vez que la célula pierde el control, la célula cambia su funcionamiento y cambia sus características, y eso hace que, digamos, entre en un ciclo de malignidad progresiva hasta que se desarrolla el tumor. Luego esto es bastante complejo. Fijaos que cada célula tiene que controlar esto. Y eso hace que la célula normal y la célula tumoral pues sean diferentes. Lo pongo rápido esto. Es decir, el hecho de que este ciclo no funcione de forma normal en una célula que se ha convertido en tumoral con respecto a una normal, pues hace que esto adquiera características muy distintas. Entonces, en una célula normal, por ejemplo, se divide un número limitado de veces. Cada una de las células que tenemos tiene capacidad para dividirse un número de veces determinado, no más. Sin embargo, las células tumorales se dividen siempre. Siempre están en proceso de división. Más rápido, más lento, pero siempre están en proceso de división. Otra característica importante, una célula normal no migra a ningún sitio. Una célula del epitelio del intestino no se va a ningún otro órgano, se queda ahí, porque es donde debe estar ejerciendo su función. Sin embargo, una célula tumoral del epitelio intestinal sí se puede mover a otro tejido y genera una metástasis. Las células normales funcionan, mientras que las células tumorales no funcionan. Es una masa de tejido que hay ahí que no ejerce la función propia del órgano en el que está. ¿De acuerdo? Bien, esto ¿en qué resulta esto? Pues esto resulta en que, al igual que durante el desarrollo embrionario, esto que se representa aquí es desde que se produce la fecundación del óvulo por el espermatozoide y se produce un cigoto unicelular, hasta que se produce, por ejemplo, un niño, un recién nacido, aquí lo que está pasando es que se producen dos fenómenos. Uno es que cada vez la célula se divide, para que de una célula surja un organismo con n millones de células. Hay un proceso de producción de células y al mismo tiempo hay un proceso que se llama de diferenciación, es decir, todas las células no son iguales, de forma que a medida que el proceso embrionario tiene lugar, cada vez hay más células porque hay un proceso de división celular y esas células van siendo diferentes unas de otras, pues para generar la piel, el cerebro, el hueso, el hígado, el pulmón, el riñón. Luego hay un proceso paralelo de división de células, cada vez hay más, y de diversificación del tipo de célula, de diferenciación para dar los órganos. Pues casi lo mismo es lo que hace un tumor, prácticamente copia eso. Es decir, suponeros que tenéis un tejido, esto puede ser un epitelio intestinal, puede ser un epitelio mamario, puede ser... Suponeros que nos fijamos en esta célula marroncilla que hay aquí, pues esta célula, mientras esté así en condiciones normales, pues hace lo que haga esa célula en ese tejido, la función que tenga. Si esta célula, por ejemplo, sufre una mutación o sufre un cambio, esa célula, volvemos a lo que decíamos antes, empieza a dividirse de forma normal, empieza a dividirse cuando no debiera y acaba produciendo una masa de tejido que puede no ser maligna, puede que no pase nada, puede ser una verruguilla en la piel o puede ser un pólipo intestinal que está ahí, que en principio no tiene patología, no provoca nada, pero sí es más susceptible de cambiar a peor, de forma que esta célula que ya está alterada tiene más probabilidad, no es que pase, pero sí tiene más probabilidad de ahora sufrir otra alteración y dar unos tipos de células que ya sí tienen un proceso patológico, que ya es un proceso displásico. Esto ya pinta mal, esto ya se parece más a un tumor de lo que se parece un proceso de hiperplasia previo. Y esta displasia ya puede progresar más, puede crecer, es lo mismo que aquí arriba, es decir, crece, se producen más células y esas células a su vez se diferencian y dan diferentes tipos de células. Entonces tenemos aquí ya
un tumor in situ, esto ya pues un tumor que se diagnostica, que ya es detectable, en el cual hay diferentes tipos de células, hay más células y hay diferentes tipos de células. Y ahora este tumor, que ya es un tumor reconocible, aumenta mucho su probabilidad de sufrir todavía un proceso degenerativo posterior y acabar desarrollando un tumor metastático que ya es capaz de salirse de donde está, meterse en los vasos linfáticos, los vasos sanguíneos y irse a otro órgano y regenerar allí otro tumor, ¿vale? Luego veis que esto prácticamente el tumor copia el proceso normal del desarrollo embrionario. ¿Cómo podemos ayudar nosotros a atacar esto? Pues básicamente con la investigación, como parece una cosa bastante obvia. ¿Cómo se investiga en cáncer? Pues básicamente, al menos en nuestro grupo, utilizamos células tumorales que se han aislado en algún momento de un tumor de paciente. Aquí se hacen una serie de estudios básicos moleculares, muy básicos, muy de fondo, muy de cómo funciona el proceso. Este conocimiento que se genera aquí después se transfiere a modelos animales. En nuestro caso usamos ratones transgénicos que tienen una modificación genética concreta de un gen que nos interesa estudiar. Y adicionalmente a lo que se aprende con los modelos animales, utilizamos también muestras de pacientes, en nuestro caso del Hospital Universitario de Badajoz, con el equipo de patología de trasplante hepático con el que trabajamos, y toda esta investigación básica y preclínica, con la investigación clínica, con ensayos clínicos, con otra serie de procesos, al final la idea, o sea, el objetivo final, como decía, es que con esto consigamos mejorar tanto el diagnóstico como el pronóstico como la terapia. Antes de entrar en la parte más de pronóstico y de nuevas terapias, me parece que esto se ha soltado varias aquí. No, esta. Os quiero contar solo una cosita muy pequeña, lo más breve posible, sobre metástasis tumoral, porque es que realmente esa es una de las limitaciones más importantes que hay en el tratamiento y la curación del cáncer. Si consiguiéramos eliminar la metástasis tumoral, la curación del cáncer aumentaría notablemente, porque sería exclusivamente erradicar el tumor primario. Hay tejidos en los que es más difícil y otros en los que es más fácil, pero qué duda cabe que si cuando se quita el tumor primario se quita la patología, porque no hay metástasis, la tasa de curación y la capacidad de curación sería significativamente más grande. ¿Y esto a qué viene? Pues esto viene a que si obviamos las células del sistema inmune, que ya sabéis que son células que andan circulando por el cuerpo, no van para arriba para abajo los linfocitos, excepto esa célula y alguna excepción más, todas las células tienen identidad de tejido que se llama. Es decir, las células del hígado, estos hepatocitos que veis aquí tan bonitos, estos no se van a un riñón. ¿A qué se van ahí? Son células hepáticas, se quedan en el hígado. Igual pasa con las células de la piel, igual pasa con las células del sistema nervioso, igual pasa con las células cardíacas. Las células normales de un órgano se quedan en el órgano, no van a ningún sitio. ¿De acuerdo? Por tanto, las células tienen identidad de tejido. ¿Y esto por qué es así? No voy a entrar aquí en el detalle de esto. Esto es así porque unas células se unen a otra, interaccionan con otra, con una serie de proteínas y una serie de moléculas que hacen que la célula reconozca a la que está al lado como célula propia y se mantienen así, ¿no? Y ahora si funcionan los vídeos, os voy a enseñar algunos vídeos chulos. No sé, porque a veces no van. No sé si irá. Ay, es que no. A ver. Ahora no veo el ratón. ¿Dónde está el ratón? Ahora. Esto que veis aquí es un embrión, y esto simplemente es para demostraros, para que veáis un poco visualmente cómo se mueven las células. Las células durante el desarrollo se mueven porque tienen que generar los órganos, y esto que veis hay unas células que son verdes porque están marcadas con una proteína que es verde. Entonces, si funciona, lo que veréis aquí es que las células, veis cómo las células se van moviendo, se mueven, porque es un proceso normal durante el desarrollo, se tienen que ir distribuyendo por el embrión, ¿de acuerdo? Y esto es la cosa normal que pasa. Que tienen en torno a 1000 pacientes de cada uno de los tipos de cánceres. Se ha cogido y se ha dicho, ¿cuáles son los cánceres más comunes que hay?
estos 50. Pues ahora vamos a coger cada cáncer, vamos a coger 1000 pacientes, ya se va por más de 1000, pero vamos a coger 1000 pacientes y vamos a secuenciarle todos los genes de esos 1000 pacientes. Y vamos a alinearlo y vamos a ver, una vez que comparemos los 1000 pacientes entre sí, qué hay común en todos, porque si conseguimos averiguar qué alteraciones genéticas hay común en todos, podemos definir, pues este cáncer se provoca o se produce generalmente por este tipo de cambios genéticos, ¿vale? Y eso se ha hecho. España lideró el de la leucemia linfoblástica aguda, y esto se hace con unas tecnologías que son secuenciación masiva, y un poco la idea final es ver si se pueden identificar, como digo, cambios genéticos que sean no constantes, pero que sí sean los más prevalentes en los diferentes tipos de cánceres, para intentar determinar dianas concretas y herramientas concretas contra esas alteraciones genéticas, ¿vale? Entonces esto se hace como digo, esto es una representación gráfica, no es que sea así necesariamente, pero esto se cogen los diferentes pacientes, se alinean y se ven cuáles son los cambios que son comunes, con la idea de identificar un diagnóstico más certero y diagnosticar mejor el cáncer, pronosticarlo mejor, es decir, si nosotros conocemos cuáles son los cambios genéticos que hay, con eso vamos a poder pronosticar cómo va a evolucionar la enfermedad, vamos a ser capaces de decir, pues lo más probable es que esto metastatice, o que no, o que crezca mucho, o que responda a la terapia. Y adicionalmente a eso, con esos cambios genéticos vamos a poder diseñar moléculas específicas que ataquen a ese tumor basándonos en esa alteración genética. Esas son las preguntas que se hacen en este tipo de estudios. De forma que realmente, seguramente quizá lo hayáis incluso conozcáis el tema este con el Consorcio Internacional del Cáncer. Lo que se está haciendo ahora ya en clínica, en el hospital, es que o bien a partir de una biopsia tumoral, que se puede coger, por ejemplo, de una mama con aguja fina, aguja gruesa, lo que sea, o bien una biopsia líquida que se saca del paciente, este tejido ahora se somete a este proceso de secuenciar y determinar cuáles son las características genéticas de ese tumor, con el objetivo de, una vez que comparamos pacientes del mismo tipo de tumor y vemos qué hay común en la secuencia, pues por ejemplo, yo que sé, si estos fueran pacientes, pues veis que, por ejemplo, esta C está común en todo, sin embargo, por ejemplo, en este paciente, donde en todos los demás hay una T, aquí hay una C, por ejemplo, en este paciente, donde en todos hay una A, aquí hay una G. Digamos que de forma simplificada es lo que se busca, ver qué hay diferente y qué hay común en los diferentes tumores, en los diferentes pacientes del mismo tipo de tumor, para ver si de esa manera se pueden identificar marcadores pronósticos. Y esto funciona, porque esto es un ejemplo de un estudio que se hizo hace ya algunos años, y aquí lo que se ha hecho es lo siguiente. Hay muchos más datos, pero me he quedado con este cuadro que es el más ilustrativo. Aquí lo que se han cogido son 76 pacientes de un adenocarcinoma, del mismo tipo de adenocarcinoma, el mismo tipo tumoral, que un patólogo diría, estos 76 tumores son de este tipo, ¿vale? Desde el punto de vista patológico son los mismos. Y de esos 76 adenocarcinomas se han estudiado todos sus genes, y de los aproximadamente 20.000 genes que tiene un ser humano, por ahí anda, 20.000, todavía no se sabe exactamente cuántos genes tenemos, se han seleccionado 128. Luego entonces, cada una de estas columnas que veis, cada columna hacia abajo es un paciente, cada fila horizontal es un gen, ¿vale? Y ahora aquí se representa cuando el gen está en verde, en rojo, es que está alto, está muy expresado, tiene un nivel muy alto. Cuando el gen está en azul, es que tiene un nivel muy bajo. Entonces, un gen azul es bajo, un gen rojo es alto, y luego hay escala intermedia. Si veis, prácticamente esto es como un collage aquí, que no se puede sacar mucha conclusión de esto. Pero, sin embargo, si os vais a estos genes que he delimitado yo aquí con esta línea amarilla hacia arriba, veis que que este grupo de pacientes de aquí, la parte derecha
los pacientes de la parte derecha de la gráfica, todos los genes desde aproximadamente este hacia arriba, prácticamente todos estaban en azul. Y, sin embargo, estos mismos pacientes, este grupo de genes los tienen prácticamente todos en rojo. ¿De acuerdo? Luego hay algo en común que tienen estos pacientes con respecto a estos genes y estos genes. Cuando después se fueron a mirar la clínica y dijeron qué tipo de tumores tienen estos pacientes, pues de manera importante resulta que los pacientes que tienen esta firma genética de estos genes apagados, bajo nivel, estos genes encendidos, alto nivel, de todos estos 76, estos son los pacientes que metastatizaron. ¿Vale? Lo que quiere decir que esto funciona, es decir, se puede, a través de ver cuál es el nivel de expresión de una serie de genes en una serie de pacientes, se puede pronosticar, con más acierto o con menos, esto luego ya varía, si van a metastatizar o no. Y cuando esto se ha validado en otros pacientes diferentes, pues sí funciona. Porque si veis, por ejemplo, qué valor pronóstico hay en supervivencia, esta es una curva de supervivencia, de forma que cuanto más cae la línea, más mortalidad hay, cuanto menos cae, menos hay. Y ahora aplicáis este patrón de metástasis a cáncer de mama, pues los pacientes que tienen ese patrón de metástasis mueren antes, el nivel de supervivencia es más bajo que los que no lo tienen, igual pasa en meduloblastoma, igual pasa en próstata, y en linfoma pues veis que tiene un valor pronóstico muy bajo. Luego después depende también del tipo de tumor, esos genes tienen un valor pronóstico más alto o más bajo. Y un poco esto hacia lo que se tiende un poco a decir, vamos a intentar utilizar la información genética del tumor para ver cómo podemos contribuir a la clínica de la enfermedad. Algunos ejemplos, terapia de precisión. Esto no quiere decir más que en lugar de decir, bueno, pues como se hacía hace 15 años, ¿no? Paciente con cáncer de colon con tal patología, con tal marcador que determine un patólogo, pues prácticamente se trataban todos con lo mismo, ¿no? Igual pasaba en cáncer de mama, igual pasaba en cáncer de ovario, igual pasaba en muchos tumores. Prácticamente todos los pacientes del mismo tipo de cáncer se trataba con las pocas herramientas que había, que casi siempre eran herramientas con una toxicidad muy alta, porque son herramientas que lo que hacen es que matan a la célula por toxicidad. Eso se está intentando evitar, porque los efectos secundarios, como posiblemente sabéis, son muy elevados. Entonces, lo que se está tendiendo es a utilizar herramientas más específicas que vayan contra dianas concretas, no que simplemente vayan a matar células. Esto sería lo mismo que, en lugar de intentar matar una célula con una agujita de forma selectiva, es darle con un martillo, ¿vale? Hay que evitar el martillo. De forma que os pongo ahora algunos ejemplos de terapias que funcionan. Por ejemplo, en el caso del cáncer de mama, hay un tipo de cáncer de mama que es el receptor de estrógeno positivo. Estos tumores expresan una proteína que se llama receptor de estrógeno. Entonces, estos cánceres de mama que expresan el receptor de estrógeno, mediante la investigación, pues se descubrió un compuesto que se llama tamoxifeno, que puede que os suene familiar, que se parece bastante a la molécula que activa este receptor de forma normal. En el organismo normalmente el receptor de estrógeno se activa por estradiol, por la hormona estradiol. Pues el tamoxifeno se parece mucho. La diferencia es que cuando este tamoxifeno se une a este receptor de estrógeno, ahora yo no veo dónde está exactamente, está para aquí en algún lado, no lo veo, lo que hace es que lo bloquea. Entonces, aquellas pacientes que tienen un cáncer de mama y el patólogo dice, esto expresa receptor de estrógeno, se pueden tratar con tamoxifeno, y el tamoxifeno reduce el crecimiento del tumor, y es efectivo. Las pacientes que no expresan receptor de estrógeno no se le trata con tamoxifeno, ¿para qué? Si no va a hacer nada. Luego ahí ya se está siendo un poco más selectivo, solo se trata con este compuesto aquellos tumores que tienen esta característica genética. Hay otro avance en el caso concreto del cáncer de mama, que me refiero porque como es tan frecuente, que son los cánceres de mama que tienen sobreactivado o tienen mutado una proteína que hay en la célula, que el nombre da igual, no os preocupéis, es una proteína llamada ER2. Entonces, cuando por ejemplo se diagnostica
un cáncer de mama, se dice ER2 positivo. Pues como tiene esa proteína que se llama ER2, a esa paciente se le puede tratar con una molécula que es un anticuerpo que inhibe esa sobreactivación de ER2, que es el trastuzumab, el Herceptin, que puede consumo familiar. Entonces, de nuevo somos un poquito más selectivos, porque aquella paciente que tiene ER2 positivo, se dice tiene ER2 positivo, y esa es la diana para el Herceptin, entonces se le puede tratar con el Herceptin. ¿De acuerdo? Entonces, pues sea un poquito más selectivo. La paciente que no tiene ER2 positivo, pues no se le trata con el Herceptin. ¿Para qué lo vas a tratar? Si le va a dar un efecto tóxico que no le va a repercutir ningún beneficio. Otros casos también en los que se tiene bastante más especificidad de la que se tenía anteriormente. Por ejemplo, en el caso de los pacientes que expresan un cromosoma que se llama cromosoma Filadelfia. Este cromosoma Filadelfia, esto es una alteración cromosómica hereditaria, que no, para no entrar en detalles, simplemente en estos pacientes se forma un cromosoma atípico, anómalo, patológico, que da lugar a que se exprese una proteína que se llama, da igual el nombre, BCR-ABL, de forma que hasta que se descubrió esta terapia con imatinib, estos pacientes tienen una supervivencia bajísima, porque esta proteína provoca una leucemia amiloide crónica bastante potente. Se descubrió el imatinib, que es una molécula específica, selectiva, que es capaz de inhibir la función de esta proteína tumoral, de esta proteína oncogénica. De forma que a los pacientes de leucemia amiloide crónica, que surge porque han heredado el cromosoma Filadelfia, esa proteína anómala, se las trata con imatinib, y esto es tan efectivo que la tasa de curación, yo tengo puesto y no sé cuánto tengo puesto, más del 80%, ya está como por el 90%. Y mientras los pacientes tengan tratamiento con imatinib y no tengan toxicidad, sobreviven. La tasa de supervivencia es altísima y la recurrencia muy baja. Pocos pacientes recurren. Luego veis que ya se es también más selectivo, se sabe cuál es la alteración genética y se tratan los pacientes de esa manera. Hay otros casos que no va bien y, como todo, pues no siempre es bonito. Por ejemplo, en el cáncer hepático, en el hepatocarcinoma primario, hubo mucha expectación con un compuesto que se llama sorafenib, porque se hicieron unos ensayos clínicos previos, parecía que iba bien, aquello iba a ser estupendo, pero después de hacer tratamientos en un número bastante importante de pacientes, pues se ha visto que realmente el sorafenib tiene un efecto muy muy bajo y la supervivencia aumenta prácticamente de forma residual, como una media de 1 mes y medio. O sea, el paciente que se le trata sobrevive como 1 mes y medio más que al que no se le trata, con lo cual prácticamente se ha erradicado y prácticamente ya en muy pocos hospitales usan sorafenib para cáncer hepático. Ahora, sin embargo, hay otras herramientas que están funcionando mejor. Y luego hay casos curiosos en los cuales a veces tener una mutación es bueno, no siempre es malo. No siempre hay que asociar el que tengamos un gen mutado con que es negativo. A veces una mutación es positiva. Tal es el caso de la proteína MGMT. Esta proteína se expresa en cerebro. Entonces, en el caso de los glioblastomas, estos tumores cerebrales que os digo que son muy agresivos, se vio que había pacientes que cuando los trataban con temozolomida, que es el compuesto que se utiliza en glioblastoma, respondían muy bien, y pacientes que respondían muy mal. Y entonces pues se intentó averiguar qué pasaba ahí, porque en unos pacientes la temozolomida va bien y en otros va mal. Y se vio que la temozolomida esta, cuando se trata al paciente con esto, esta temozolomida resulta que la metaboliza, la degrada, la elimina una proteína que se llama MGMT. Entonces, en un paciente que tenga una función normal de esa proteína MGMT, la temozolomida, esa proteína la degrada y apenas tiene efecto, porque apenas ejerce un efecto antitumoral. Sin embargo, en los pacientes que tienen mutado MGMT, que el MGMT que tienen, esa proteína no es funcional, la temozolomida no se degrada y entonces tiene mucho más potencia antitumoral. Luego, ¿qué sucede? Pues que cuando a un paciente de glioblastoma se le diagnostica, se le hace un test genético sobre MGMT,
Si lo tiene mutado se trata con temozolomida y si no lo tiene mutado no se le trata porque prácticamente no le va a hacer ningún efecto. Luego a veces el tener una mutación en algunos casos no es necesariamente negativo. Y voy a espabilar un poco porque voy muy lento. Y luego hay muchas cosas que están en ensayo clínico, cosas que pueden funcionar bien. Esto ha sido un poco también una decepción. En el cáncer de colon se vio que solo esto, si se consigue poner en marcha y se consigue quitar el efecto tóxico que tiene el efecto tóxico que tiene la vitamina D, puede ser una herramienta importante en cáncer de colon. Se vio que tratando pacientes de cáncer de colon con vitamina D, esto no es ningún compuesto tóxico, ningún compuesto químico, es pura vitamina D. Se producía una reducción muy notable del tamaño del tumor y de la agresividad del tumor, solo con vitamina D. Entonces se dijo, pues ya está, pues se trata los cánceres de colon con vitamina D y andando para adelante. Sin embargo, cuando se han hecho ensayos clínicos ya de tratamientos más crónicos, parece que la vitamina D tiene un efecto hipercalcemiante, en fin, provoca una serie de cosas y se ha suspendido el ensayo clínico. Y ahora lo que se está haciendo, y en España hay un grupo bastante potente que trabaja en esto, es desarrollar moléculas que se parezcan a la vitamina D, que sean capaces de ser activas contra el cáncer de colon, pero que no produzcan ese efecto calcemiante. Y eso lo está financiando bastante una empresa que se llama PharmaMar, que es del grupo Celtia, que anda buscando por ahí compuestos en el fondo del mar que tengan efecto antitumoral. Bueno, esto me lo voy a saltar, lo de la angiogénesis, pues si no me da tiempo. Y vamos allá a esto que es quizá un poco más interesante. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Estáis muy cansados o qué? Sí, ¿no? ¿Estáis cansados, no? Bueno. A ver, por terminar un poco ya con esto esto ahora mismo es una de las las aproximaciones terapéuticas más importantes que se están utilizando a nivel mundial. Es utilizar la inmunoterapia o bien potenciando el sistema inmune para que acabe matando a las células tumorales o bien mediante una activación artificial del sistema inmune. Aquí la cosa es la siguiente. Finalmente, las células tumorales sobreviven, entre otras razones, porque el sistema inmune no es capaz de matarlas. Un poco por poneros en contexto. Nosotros sufrimos al día tal número de alteraciones genéticas, que si no tuviéramos mecanismos de defensa, el 100% de la gente tendría tumores. No habría escapatoria. Porque la tasa de mutación diaria que tiene nuestro organismo con ese billones de células es muy alta, es mucho más alta de lo que pensáis. De forma que en nuestro organismo, en este preciso segundo, se están produciendo alteraciones genéticas. Que no nos pasa nada. ¿Por qué no nos pasa nada? Pues porque tenemos mecanismos que o bien reparan ese daño genético o bien eliminan a las células que lo sufren. Entonces, por eso, al final, hay gente que tiene cánceres y gente que no. Pero si estadísticamente miramos cuántas alteraciones genéticas tenemos cada uno y no hubiera ningún mecanismo de defensa, todo el mundo tendría cáncer, porque la frecuencia es altísima. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede? Pues que el sistema inmune y otras herramientas, otros mecanismos que no vamos a entrar, acaban matando las células tumorales. Entonces, la idea ¿cuál es? ¿Cuál es el racional de esto? Decir, bueno, pues si el tumor se produce porque el sistema inmune no es capaz de matar las células tumorales, vamos a ver de qué manera podemos reactivar el sistema inmune para que las reconozca y las mate. El propio sistema inmune, sin usar ningún compuesto tóxico y procurando no tener ningún efecto secundario. Entonces, un ejemplo inicial, un ejemplo de hace tiempo que funciona, pues el caso de la vacuna frente al virus del papiloma humano. Sabéis que a las niñas se les vacuna, si no han tenido relaciones sexuales, a 13 años, me parece 14, no sé qué, se les vacuna frente al virus del papiloma, porque este virus produce cánceres en el sistema reproductor y en la boca. Lo que se hace es que se trata con una vacuna, que son proteínas del propio virus, que activa el sistema inmune, y entonces si el virus entra en el organismo, el sistema inmune ya está activado, mata al virus y evitamos que se produzca el tumor.
Esto no es que sea inmunoterapia en sí, pero un poco lo pongo como ejemplo porque digamos que fue una de las primeras veces que se vio que potenciando el sistema inmune con una vacuna se podría evitar que se produjera un tipo de cáncer. ¿Y en dónde se está, como digo, trabajando ahora muchísimo? Pues para activar el propio sistema inmune del organismo, para que el propio organismo reconozca las células tumorales y las mate. Entonces es una estrategia que estimula las defensas naturales del organismo y o bien emplea moléculas producidas por el propio organismo o moléculas generadas en el laboratorio para precisamente eso, potenciar el sistema inmune. ¿Qué se incluyen aquí? Pues los anticuerpos monoclonales, los bloqueadores de punto de control, tampoco quiero entrar mucho en detalle de esto, y se están incluso haciendo ensayos de virus que maten a las células tumorales. Aquí digamos que de alguna forma se está utilizando cualquier aproximación que se puede y se le está tirando todo lo que se mueve, ¿vale? Y hay un ejemplo que está funcionando fenomenal en cánceres de muy mala curación, como es el melanoma. El melanoma, que parece una tontería, el melanoma tiene una capacidad metastática y una agresividad brutal, literalmente brutal, tiene un pronóstico fatal. Así que mucho cuidadito con el sol, ¿vale? El melanoma, como empiece a metastatizar hacia abajo, se disemina a una velocidad tremenda. Entonces hasta ahora en melanoma pues no había muchas herramientas terapéuticas, tiene una mortalidad altísima. Y esta terapia que os digo, esta terapia basada en la inmunoterapia anti-PD1, pues por ejemplo en melanoma está funcionando muy bien. ¿Esto en qué consiste? A ver si ya me explico bien. Suponeros que tenéis una célula tumoral aquí, esta célula que está aquí, ¿qué es normalmente lo que sucede? Como os decía antes, pues que esta célula tumoral la reconocen las células del sistema inmune, los linfocitos T, que están pintados aquí. Estos linfocitos T tienen en su superficie unas proteínas, unos receptores, unas cosillas, que identifican a la célula cancerosa porque a su vez tiene una característica anómala, porque no es una célula normal, es una célula tumoral, y estos linfocitos T desarrollan un proceso que acaba matando la célula tumoral. Esto funciona bien, la célula tumoral se muere y aquí no pasa nada, ¿vale? Esto es lo normal. ¿Esto qué pasa? Pues que claro, los sistemas biológicos responden frente a los cambios que se le producen. ¿Qué sucede? Pues que llega un momento en que estas células tumorales que están siendo matadas por estos linfocitos, por estos receptores que tienen aquí, desarrollan un mecanismo de defensa. Entonces la célula tumoral reacondiciona su funcionamiento y desarrolla a su vez en su superficie otras proteínas, otros receptores que se unen a los del linfocito y lo que hacen es que impiden que el linfocito la mate. De forma que digamos que la célula tumoral se recubre de otras proteínas que se unen a las del linfocito y hace que el linfocito no sea capaz ya de matarlo, inhabilitan el linfocito, ¿vale? Pues es un mecanismo de defensa biológica. ¿En qué consiste la terapia esta? Pues que se han diseñado unos fármacos, unas moléculas que específicamente, de forma absolutamente selectiva, se unen solo a estas proteínas, tanto en la superficie del linfocito como en la superficie de la célula tumoral. ¿Esto qué hace? Pues que estadísticamente, al final, se acaban bloqueando estos receptores en la célula tumoral y parte en los del linfocitos, pero aún así hay suficientes receptores, suficientes moléculas en la superficie del linfocito que vuelven de nuevo a ser capaces de unirse a la célula tumoral y matarla. ¿De acuerdo? De forma que esta terapia, que se llama PD1, anti-PD1L1, lo que sucede es que cuando el tumor es susceptible de utilizar esta terapia, se le trata con estos compuestos que son capaces de inhibir estas moléculas que hay en la superficie del linfocito y, como digo, pues funciona bastante bien. Y de hecho se está utilizando bastante, ahora ya se está extendiendo a colon, a diferentes tipos de tumores. Y esto creo yo que es uno de los avances en inmunoterapia del cáncer de los más potentes que se están haciendo ahora. Y fijaos esto que es muy selectivo, esto es muy selectivo porque esto solo va contra esa proteína, ¿vale? Esto no es añadirle a alguien cisplatino, esto es una cosa muy selectiva. Otra cosa que se está haciendo es que tiene una potencia tremenda y va a funcionar realmente bien, se está utilizando ya en clínica
En tumores bastante complicados como la leucemia linfoblástica aguda, el mieloma múltiple o el linfoma de Hodgkin, que el nombre da igual, no os preocupéis, es lo que se denomina los linfocitos T-CAR, y esto es importante por varias razones. Primero, porque es una terapia autóloga, es decir, al paciente se le sacan células que se modifican y se le meten otra vez al paciente, con lo cual no hay rechazo, porque es su propio sistema inmunitario, ¿vale? Esa es una de las cosas importantes que hay aquí. ¿Esto cómo funciona? Pues se coge, por ejemplo, del paciente, se le extrae sangre, pues una extracción de sangre, como cuando vais a hacer una analítica del colesterol o de la glucosa. De ahí se aíslan, esto es técnicamente fácil, se aíslan células T. Estas células T se modifican en el laboratorio se modifican con un gen que se llama CAR. Esto es más complejo, pero se hace que ese gen se mete entre los otros genes de la célula T. Ahora se replican en el laboratorio, se producen muchas células en el laboratorio y estas células ahora se trasplantan al paciente, con lo cual estas células T que están modificadas con el gen CAR identifican las células tumorales y las matan, ¿vale? De forma selectiva y de forma autóloga. Fijaos que esto no hay que hacerle al paciente ningún tipo de inmunosupresión, no hay que suprimir el sistema inmune, porque estas son sus propias células. Cuando se las vuelven a poner, el sistema inmune del paciente reconoce que eso es suyo y no pasa nada, ¿de acuerdo? Y esto se está utilizando ya, como digo, en estos tipos de tumores ya en clínica. Y bueno, se está haciendo ya, como digo, se está intentando hacer todo lo posible, y un poco al hilo de lo que se ha desarrollado. No es que esto haya salido consecuencia de COVID, pero bueno, está muy relacionado. Pues igual que las vacunas de COVID basadas en RNA, pues también se está intentando hacer sensibilizar el tumor, igualmente activando el sistema inmunitario utilizando RNA específicos de células inmunes. Se están intentando tratar a los pacientes con RNA específicos que activan células del sistema inmune para que acaben matando a las células tumorales. Esto ahora está en animales y hay un ensayo en fase 1 en Estados Unidos en pulmón. Fase 1 es de toxicidad, ver si este tratamiento es tóxico, porque claro, si le vamos a dar a un paciente que tiene un cáncer un tratamiento que es tóxico y se va a morir por la toxicidad, pues no se puede usar. Entonces está en fase 1, ¿vale? Y se están haciendo cosas con las TCAR también conjuntamente con esto. Y ya lo último, prácticamente para terminar, es un asunto que es un poquillo más complicado, pero lo he intentado resumir en una diapositiva aquí. Veréis, los tumores son... Esto parece una obviedad, pero no se ha estudiado tanto hasta hace no mucho, hasta hace pocos años. Esto parece una cosa que tontería, pues no es tanta tontería. Los tumores no son homogéneos, es decir, un tumor de mama, todas las células no son iguales, ni un tumor hepático. Los tumores son heterogéneos. Un tumor tiene diferentes tipos de células. Si os acordáis en el dibujito este del final, que el tumor era metastático, que se movía, ahí hay muchos tipos de células. ¿Eso qué quiere decir? Que todas las células no responden al tratamiento igual, son distintas. Vosotros podéis tratar un tumor con un agente antitumoral y habrá células del tumor que se mueran, otras que se muevan pero peor, y otras que se queden insensibles y no le hagamos absolutamente nada, ¿vale? ¿Y qué sucede? Pues que dentro de esa heterogeneidad que tiene el tumor, dentro de esos diferentes tipos de células que tiene el tumor, hay unas concretas que se llaman células madre tumorales o células iniciadores de tumor, que son la minoría, son por debajo del 1%. Pero esas células tienen la capacidad, primero, de hacerse insensibles al tratamiento, no responden al tratamiento. Desarrollan un mecanismo por el cual cuando el compuesto antitumoral entra dentro lo echan fuera otra vez. Y después se dividen prácticamente de forma continua. Y tienen otra serie de características que no vamos a entrar. ¿Esto por qué vengo a contar esto aquí? Pues porque cuando vosotros tenéis un tumor, fijaos que aquí el tumor tiene celulitas azules, celulitas blancas, y esta célula, que es la célula madre tumoral, ¿vale? Esta que pone CSC. Cuando lo tratáis con una terapia tumoral normal, pues tamoxifeno o temozolomida o lo que sea,
esos compuestos sí son muy eficientes en matar todas estas células azules y blancas, y las matan. Y el tumor regresiona y se hace más chico, y a lo mejor hasta desaparece. Pero ¿qué sucede? Que estas células, que son una proporción bajísima, prácticamente siempre son insensibles a este tipo de compuestos antitumorales. Con lo cual, esas células se quedan ahí. Se quedan un día, un año, un mes, 10 años, ahí, durmientes, tranquilas, ahí, hasta que llega un momento en el que por las condiciones fisiológicas, por otra patología, por lo que sea, esas células que tienen una capacidad proliferativa muy alta empiezan a proliferar, se empiezan a diferenciar y regeneran el tumor otra vez. Y se cree que estas células, la hipótesis es que estas células madre tumorales son las que al final acaban recidivando el tumor. Casos de estos que decir, pues a esta persona la operaron de un cáncer hace 8 años y la ha vuelto a salir otra vez. Pues es por eso. O lo que se cree es que es por eso. ¿Esto a qué viene? Pues viene que ahora que se está trabajando muchísimo, pero mucho, en obtener terapias específicas para matar estas células madre tumorales. Porque si se consiguen compuestos que las maten de forma selectiva, esas células madre tumorales, ese tratamiento se combina con el tratamiento, digamos, tradicional que mata el resto de células tumorales y se podría conseguir erradicar el tumor. ¿Vale? Esa es una aproximación que se está usando ahora. ¿Vale? Todavía está esto en el ensayo clínico. En fin, esto es muy complicado porque estas células son muy peculiares, tienen una serie de características celulares muy complejas de manejar, en cultivo son bastante complicadas de mantener, en fin, hay una serie de complicaciones ya desde el punto de vista puramente de investigación para hacer este tipo de estudios. Pero bueno, se está en ello. Y bueno, si esto funciona así, pues puede ser que se descubran terapias interesantes. Luego, ¿dónde estamos ahora? Bueno, pues realmente yo creo que ya no cabe ninguna duda de que el uso de estas características genéticas y moleculares de los tumores, es decir, por ejemplo, bueno, pues en este paciente este gen tiene este tiene este, y estos tres, esta letrita de aquí pues es diferente entre los tres, pues a lo mejor esa letrita de ahí que es diferente es importante y lo podemos utilizar para desarrollar una diana terapéutica. De forma que, ¿cuál es la idea? Pues la idea sería hacer una terapia de precisión, de forma que aumentemos mucho la eficacia del tratamiento, disminuyendo a la vez mucho los efectos secundarios. Y en lugar de tratar a estos pacientes de la misma manera, pues decir, este grupo de pacientes tiene una característica genética distinta de este y distinta de este, pues a esto lo vamos a tratar así, a esto así, a esto así. Y el objetivo final, ¿cuál sería? Pues ahora dentro de este grupo vamos a ver en qué se diferencian entre sí. Con el objetivo final, como decía al principio, bueno, estamos hablando a largo plazo, decir, pues a cada paciente con sus características genéticas del tumor le vamos a intentar ajustar un tratamiento exactamente para ese paciente. Y esto se está haciendo, esto ya no es ciencia ficción. O sea, lo de secuenciar y determinar la genética de un tumor ya se hace en el San Pedro de Alcántara, Cáceres, ¿vale? Se ha comprado el equipo para hacerlo en Badajoz. Hay muchos hospitales españoles en los cuales el patólogo ya no mira solo un corte del tejido por un microscopio teñido con un anticuerpo. Ahora se coge y se va al servicio, lo que sea, de genética humana, genética molecular o como lo llamen en el hospital que sea, y ahí le hacen un test genético y combinan la información de toda la información es importante, y la información clásica patológica la combinan con la genética en el intento, como digo, pues de hacer esto muchísimo más específico, mucho más selectivo. ¿Vale? Bueno, esto es ahora si queréis preguntas, si tenéis cuerpo para hacer preguntas. Y esta ahora miembros del grupo, no estamos todos porque no es fácil reclutar a todo el mundo para hacerse una foto, pero varias de las personas del grupo están aquí. Está aquí Javi, Claudia está haciendo ahora una estancia postdoctoral en el CIC Biogune, que es un centro súper chulo que han montado en Bilbao. Hay mucha pasta y han montado un centro súper chulo que es el CIC Biogune y está haciendo una estancia postdoctoral allí. Está también aquí Ana Ordiales y está también Beatriz allí al fondo. Y Gerardo, que no sé si lo conocéis de vista, es el jefe de cirugía hepática, de cirugía hepatobiliopancreática, se llama así,
del hospital universitario, que es con el que hacemos toda la parte in vivo, analizando tumores y analizando tejidos de pacientes. Y Jaime Merino, que es uno de los el segundo investigador senior del grupo. Y luego tenemos también otras personas del hospital que no están en la foto, pues porque no hubo ocasión en ese momento de que estuvieran. Y bueno, pues nos financiamos del Ministerio, de la antigua Red Temática de Investigación Cooperativa en Cáncer, de la Universidad, de la Junta y de Fondos FEDER. Y ya está, eso es todo. Muchas gracias, y si tenéis preguntas, dudas, cuestiones... Igual ha sido un poco largo, ¿no? ¿Alguna pregunta? Jimmy. Diga. ¿De qué depende que a una persona le pongan inmunoterapia o quimioterapia? Pues depende del tipo de tumor y depende de que digamos que el análisis que se haga del tumor recomiende una cosa u otra. Lo que se está tendiendo actualmente es a reducir la quimioterapia todo lo posible. A veces no se puede. Por ejemplo, ¿cuándo no se puede? Pues igual que acabo de decir que los cánceres de mama, por ejemplo, que expresan receptor de estrógeno, se puede tratar con tamoxifeno. Los que expresan receptor ER2 con Herceptin. Hay un tipo de cáncer de mama que se llama triple negativo, que no expresa ninguno, ni receptor de estrógeno, ni receptor de progesterona, ni receptor ER2. Entonces esa terapia más dirigida no se puede utilizar, y por supuesto inmunoterapia tampoco. ¿Ahí qué nos queda? Quimioterapia. No queda otra, o sea, hay que tratarlo pues con... Que a uno que yo conozco primero le dijeron que le iban a poner radioterapia y quimioterapia, y luego le dijeron que eso lo hubiera abrasado porque era un cáncer de lengua. Sí. Y le han puesto inmunoterapia y está estupendamente. Claro. Pero que porque fue a Anderson, si no... A MD Anderson, ya a Madrid, ¿no? En el otro hospital no. Sí. Bueno, a ver, luego ya depende también un poco de a qué centro se vaya. O sea, hay veces que puedes ir a un hospital que no tienen esa metodología más moderna, ¿no? Depende. Pero lo que define si se puede usar inmunoterapia o no son las características del tumor. Luego lo que disponga el hospital, pero en principio las características del tumor. Por ejemplo, un triple negativo, ¿para qué se le va a tratar con tamoxifeno o con Herceptin? Si es que no le va a funcionar, porque la diana contra la que va esa paciente no lo tiene. Pues Inmunoterapia lo ponen en muchos sitios. ya se está poniendo mucho, sí. Lo que pasa es que es caro, ¿eh? Pero bueno, eso es otra. Sí. Bueno, la inmunoterapia en cáncer de mama, el Herceptin es realmente, visto así, es terapia basada en anticuerpos y lo ponen en el hospital. Lo que pasa es que es mucho más selectivo, o sea, digamos que la quimioterapia se le puede dar a casi cualquier paciente, porque al final la quimioterapia son compuestos químicos que matan las células del tumor, con muchos efectos secundarios, mientras que la inmunoterapia es más específica, tiene que tener las características concretas. Por ejemplo, ahora se está haciendo mucho para ver si se utiliza una inmunoterapia o no, muchas veces se está haciendo mucho biopsia líquida y cosas de estas, para ver la característica genética del tumor. Entonces le dicen a la paciente, pues usted tiene esta alteración genética, esta y esta, y es elegible para esta terapia o para la otra. Es que le dijeron que si le llegan a dar radioterapia se hubiera muerto. No sé, yo tampoco... La radioterapia tiene efectos secundarios, evidentemente, por eso la radioterapia al final es quemar. Ya, claro, es quemar. La radioterapia lo que hace es quemar. Jimmy. Está claro que el mayor potencial contra esto es el sistema inmune. Y no has hablado, no sé si en qué estado está el desarrollo de vacunas frente al cáncer con con la tecnología del COVID, de los RNA. ¿Se está haciendo algo sobre esas historias? Lo he comentado así un poquito, está puesto ahí en una línea. Está ahora mismo en ensayo en preclínica en animales, y hay un ensayo de fase 1 ahora mismo en Estados Unidos, no sé qué empresa lo está haciendo, en cáncer de pulmón. O sea, que lo que hacen es simplemente cogen una serie de genes que saben que son específicos del tumor
le meten el RNA y le enchufan el RNA como si hiciera una... Lo que pasa es que, claro, hay que andar con cuidado con toxicidad, porque estás moviendo ahí... Porque, como sabes, esto tampoco es unigénico, quiero decir, a ver, que tampoco quería entrar en tanto rollo. La mayoría de los tumores no salen por una mutación sola. Son diversas mutaciones que tienen una influencia a su vez relativa. O sea, un tumor puede tener 8 mutaciones y cada una afecta de una manera. Hay muy pocos tumores con una sola mutación. Por ejemplo, el tumor de retina, retinoblastoma, ese, por ejemplo, solo es por mutación en ese gen, pero hacer terapias basadas en RNA contra contra diferentes genes al mismo tiempo, tienes que dirigir el RNA para que se vaya a la célula, en fin, tú sabes, ¿no? Es complicado. Y luego, ya la última, hubo un tiempo que se hizo mucho hincapié en desarrollar estos fármacos dirigidos frente a angiogénesis. Eso ya se ha desechado ya, ¿no? Me lo he saltado por no. Eso fue un fracaso, una desilusión tremenda. A ver, lo intento contar rápido porque ya veo que estáis un poco cansados. Yo es que como me dejéis, me tenéis que traer aquí el de Telepizza con la moto. A ver, la metástasis al final, que va en relación a lo que dice Jimmy, la metástasis al final lo que hace es que las células del tumor se sueltan, se van a los vasos sanguíneos o al linfático y se van a otro órgano, como hemos visto, pues se va al pulmón, al hígado, donde sea, ¿no? Entonces, claro, te pones a pensar y dices, ¿cómo podemos evitar la metástasis tumoral? Que la pregunta que va tú. ¿Cómo podemos evitar la metástasis tumoral? Pues si evitamos que las células se metan en los vasos sanguíneos, no se van a poder ir a ningún sitio, con lo cual bloqueamos la metástasis, ¿no? Una cosa fácil. Si las células se diseminan por los vasos sanguíneos, impedimos que se metan en los vasos sanguíneos e impedimos que se diseminen. ¿El tumor qué hace? Esto es todo el cáncer lo tenéis que plantear realmente como una guerra. Las células del tumor luchan contra el organismo y viceversa. Entonces, las células del tumor, ¿qué les pasa? Fijaos que eso es una masa de células que crece de forma anómala y muy rápido. Se ha calculado que cuando el tumor alcanza, esto es un cálculo muy por encima, cuando el tumor alcanza aproximadamente 1 milímetro cúbico, fijaos un cubito de 1 milímetro por todos los lados, el número de células que tiene es tan alto que si no consigue que los vasos sanguíneos que están cerca se muevan hacia donde está el tumor y a través de esos vasos sanguíneos consiga nutrientes y consiga oxígeno, fijaos que si el tumor no respira se muere como muere cualquiera. Si cuando alcanza ese tamaño no consigue que los vasos sanguíneos que están cerca empiecen a moverse para irse hacia él y le lleven oxígeno y nutrientes, el tumor se muere. Así, entonces dijeron, caray, pues vamos a hacer que ese proceso de que los vasos sanguíneos se vayan hacia el tumor lo bloqueemos, y al bloquear eso el tumor se muere porque no tiene oxígeno y no tiene nutrientes. Entonces se desarrollan los antiogénicos, Avastina, endostatina, Avastina, y ¿cómo se llama la otra? Bueno, está en una diapositiva, ahora no me acuerdo. Entonces desarrollaron esos compuestos que funcionan bien, son capaces de impedir que el tumor crezca y son capaces de impedir que los vasos lleguen al tumor. Hicieron ensayos clínicos, trataron pacientes, que bien, fenomenal, esto regresiona, esto funciona, pero cuando analizaron a largo plazo, resulta que esos tumores que regresionan y se hacen más chicos porque hemos impedido que se irriguen con los vasos sanguíneos, el problema que generan es que el tumor responde, como he dicho, esto es una guerra, el tumor responde haciéndose más metastático. Entonces, aunque impedimos que el tumor se irrigue, el tumor que queda, que no se muere, ese tumor se vuelve más metastático, tiene más capacidad de diseminarse al vaso sanguíneo y aumenta la metástasis, con lo cual hacemos un pan con unas tortas, porque le damos al paciente un compuesto que evita que el tumor crezca, pero el tumor que queda se hace más metastático, con lo cual no arreglamos nada. Y entonces lo que se hizo fue que lo he quitado. De hecho, si habéis visto, he dicho lo de esto, lo paso rápido. La Avastina, por ejemplo, pues prácticamente no se usa, ¿vale? Es una fatalidad porque eso hubiera sido una herramienta
súper potentes, pero es lo que el tumor reacciona, son estructuras vivas, ¿no? Más preguntas. ¿Está en Extremadura con algún estudio o ensayo de algún tipo de tumor o de cáncer? Sí, tenemos en Extremadura, tenemos tanto en el hospital universitario como en el de San Pedro de Alcántara y en otros de otras áreas sanitarias, hay bastantes ensayos clínicos en curso para cáncer, para diferentes tipos de cáncer, que están en buena parte financiados por empresas farmacéuticas, otros no, pero sí, hay bastantes ensayos en curso, sí. Bueno, hay ensayos en curso en todos lados, básicamente, ¿no? Luego lo que pasa es que de esos ensayos clínicos que llega al final al tratamiento al paciente es otra cosa. O sea, esto es lo que pasa para no entrar. Si tú, por ejemplo, miras de los miles de compuestos antitumorales que se testean, que se ensayan, llega a clínica un 1 de 100.000 o una cosa así. Es que ahora mismo hay herramientas que se llama screening de alto rendimiento, que hay farmacéuticas, hay farmas que están haciendo screening, pues no sé, de 500.000 de compuestos al día, cosas de esa barbaridad, de ese calibre. Porque hay ahora unos equipos, hay ahora una tecnología que permite eso, hacer screening de compuestos en cientos de miles. Y lo mismo una farma hace un screening de... Eso lo que se hace son cabezas de serie, hace un compuesto base, ¿no? Y ahora empieza a modificarlo aquí, y hace cientos de miles de derivativas de esas. Y las ensaya a ver cuál funciona. Eso hace investigación no basada en hipótesis, y a pescar. Yo hago 1.000.000 de compuestos y los echo ahí a ver con qué pesco algo. Y la mayoría no van. O sea, para que un compuesto llegue al final a la clínica, pues no sé, es difícil hacer una estimación, pero desde que se empiece en investigación básica, como había dicho yo, en la célula, hasta que pasa toda la parte clínica, todas las fases de ensayo clínico, pues puede ir fácil 10 o 15 años, ¿eh? O sea, los compuestos que se están usando ahora igual se empezaron a estudiar hace 15 años o 20, es un proceso muy largo. De hecho, muchas farmas paran porque no pueden tirar para adelante con eso. De hecho, Eli Lilly, que es una multinacional de esta que solo tiene 300 o 400.000 empleados, estaba haciendo un ensayo clínico para un antitumoral para las células madre tumorales, esa que os comentaba al final, y dieron una rueda de prensa, estando yo en Estados Unidos, diciendo que suspendían el proyecto, lo suspendían porque habían calculado cuánto se habían gastado ya y cuánto estimaban que les quedaría por gastar hasta que pusieran eso en el mercado, y que no iban a recuperar ese dinero en la vida. Y lo suspendieron y no pasó nada ahí. ¿Vale? O sea que es una inversión de fondos realmente seria, y muchos de esos compuestos los desarrollan las farmas. O sea, al final los fondos públicos de investigación no pueden financiar un proyecto de eso, porque estamos hablando de cientos de millones. No es una tontería lo que cuesta eso. Más cosas. Esto que has explicado de los linfocitos T que modifican, incluyéndole el gen CAR, creo que CAR. O CAR, y lo has explicado así como que eso es muy fácil y que ya se hace fácilmente, o no es tan fácil. No, ahí es muy fácil sacar la sangre, eso sí. Claro, pero luego modificar genéticamente ese gen, incluirlo y que se Sí, a ver, que yo he puesto trivial, ¿no? He puesto una cosa muy sencilla ahí, o sea, eso. Pero si fuera trivial se podría hacer con todo. No es trivial en absoluto, porque eso, a ver, el introducir el gen, por decirlo sencillo, dentro de los otros genes, de los otros 20.000 genes que tiene la célula, hay que hacerlo de manera dirigida, porque si tú introduces un gen en un genoma sin dirigirlo, puedes introducirlo al azar en cualquier sitio que sea incluso peor para la célula. Quiero decir que puedes provocarle cualquier alteración genética. Entonces eso va dirigido, la eficiencia es muy baja y es complicado. O sea, la tecnología CAR es bastante complicada, porque hay que hacerlo dirigido, tienes que después hacer selección, comprobar que los linfocitos T
siguen funcionando bien, no se han transformado en tumorales ni en nada, que siguen siendo efectivos, que sobreviven, o sea, tiene una serie de complejidad técnica importante. Y luego una vez que ya así tiene, ahí lo que hace es como si fuera una línea celular de linfocitos T que expresan CAR, y eso luego ya los pincha. La ventaja que tiene eso es que luego es un trasplante autólogo, con lo cual al paciente no hay que hacerle nada de inmunosupresión, que es un problema, claro. Es complicado, lo del CAR-T es complicado, pero se está utilizando. Todo es caro, esto es caro. Así un cálculo rápido y ya nos vamos, pues no sé, un cálculo rápido, pues curar un cáncer de pulmón promedio, pues puede costar 40.000 euros más o menos. 50, depende. O sea, todo esto tiene su dimensión económica que tiene que afrontar. ¿Con la tecnología esta? No, un tratamiento estándar, digamos. Bueno, si no tenéis más preguntas, pues muchísimas gracias. Gracias por venir. Le quito ya.